Bueno, hablando de la historia de Garupá, nos remitimos a un dato muy importante que tiene que ver con la estación, con su inauguración, con su terminación allá por el año 1911. Si bien la data histórica dice que la estación de Garupá fue inaugurada en el año 1912, acá tenemos un informe, por supuesto actualizado y traducido, de lo que se llamó la Argentina Noreste o la compañía de trenes del noreste de la Argentina, ¿no? Traducido de, de manera literal. Bueno, esto es un reporte del directorio que se reunió en Winchester House, Old Broad Street, en Londres, el 30 de noviembre del año 1911. Yo les estoy mostrando a ustedes un material de archivo, nada más que traducido al presente. Bueno, allí ocurrió una reunión que tenía que ver con los resultados económicos que ya venía dando lo que se conoció mucho más tarde como el ferrocarril Urquiza, porque si bien estaba, digamos, en sus primeros momentos de arribo a la localidad de Garupá y aún a Posadas, ya estaba produciendo ganancias por lo menos hasta Santo Tomé, ¿sí? Porque el enlace final de esta línea férrea, de la que al comienzo se llamó la línea del noreste, se volvió a recomenzar en todo caso la traza final, el tendido de vías, mucho tiempo más tarde, digamos. Bueno, pasaron 34 años hasta que llegó a Garupá el tren. Pues entonces, acá tenemos el dato de una reunión ocurrida en la 23ª reunión ordinaria de esta empresa ferroviaria argentina del noreste limitada, que se llevó a cabo en Winchester House, Old Broad Street, en la ciudad de Londres, el jueves 30 de noviembre del año 1911 a las 2:30 de la tarde, ¿no? Para tratar, por supuesto, los asuntos. Lo importante acá que aparecen, digamos, algunos relevamientos, algunos nombres que configuran el directorio. En el índice obviamente aparece, les muestro a ustedes, el directorio de aquel entonces, ¿sí? Aquellos que desde allá tan lejos, desde Londres, bueno, decidían en definitiva el curso de los acontecimientos comerciales de la línea ferroviaria que llegaba hasta Garupá y obviamente también a Posadas después. Bueno, la administración estaba conformada por Bailey Hawkins como presidente, ahí lo pueden ver, ¿no? Les muestro exactamente dónde, el nombre de sus componentes en definitiva, ¿no? Acá se están viendo. Luego estaba el señor conde Luis Cahen d'Anvers, ¿sí? Esto los remite a una persona que es muy conocida en la Argentina, que es Mónica Cahen d'Anvers. Evidentemente era seguro el abuelo de esta persona, que no solo tenía inversiones en trenes, sino también en barcos, porque a Cahen d'Anvers se lo conoce con inversiones junto a Mianovich, ¿no? Oportunamente manejaban flotas de barcos en navegación por el río Paraná y el río Uruguay, pero también en navegación internacional. Bueno, también tenemos aquí a Francis Lomas Gibbs, Arthur George Kendall, Robert Lyle, Emanuel M. Bueno, ahí está el manager general en la Argentina, Harper, James Harper. Estos eran los que dirigían en definitiva los destinos del tren allá por el año 1911. Se mencionan también a los banqueros,
Glyn, Mills y Currie and Company, ¿no? Seguramente son los que financiaban los que de alguna manera manejaban los recursos crediticios, que siempre ocurre esto, para el tendido de la línea férrea. Había consultores, acá aparecen como consultores Leipzig Hermanos y Henderson, ¿no? Y auditores el señor Deloitte, Plender, Griffith and Company. Deloitte es una empresa que después, bueno, tuvo otros asociados, que siempre se dedicó a la auditoría económico-financiera, ¿no? Bueno, esto en Londres, ¿sí? Siempre en Londres. Y en Buenos Aires había un secretario llamado Fennessy. Bueno, es una reunión de memoria y balance la que estamos viendo, que sitúa básicamente los datos económicos financieros en libras esterlinas que tenían que ver obviamente con el rendimiento económico de esta línea férrea, ¿no? La llamada Noreste Compañía de Trenes. Bueno, acá hay algunos datos vinculados a ganancias brutas, a gastos en trabajo, y también lo notable ocurre con el señalamiento de que la extensión a Posadas, justamente en el recuadro, en este recuadro, fue abierta provisionalmente por el tráfico hasta Apóstoles en agosto de 1910. Y el 1 de mayo de 1911, también en forma provisoria, hasta Posadas, ¿sí? En un año llegaron a Posadas, ¿sí? Y entonces estamos viendo que probablemente el tren recién se inauguró, dicen, en el año 1912, acá en Garupa. Pero lo que primero operó fue una línea férrea, básicamente para transportes de mercancías, ¿no? Y luego obviamente se incorporó al terminarse las estaciones, porque tenemos el dato que en el año 1912 recién se terminó la estación de Posadas. De hecho, también por entonces, póngale un año antes, se habría terminado la estación de Garupá, tal como la conocemos. Otro dato que sale de esta memoria y de este informe es que el tren directamente confrontó con el transporte fluvial, pues hasta aquí todo lo que era la producción y los pasajeros se hacía vía barco, ¿no es cierto? Ya se hablaba del puerto de Posadas, del puerto de Corrientes, etcétera, y además otros puertos que estaban obviamente a la vera del Paraná principalmente, y la yerba mate canchada, la yerba mate que se mandaba por supuesto a los centros urbanos de fraccionamiento, ya en la zona de Rosario o en la zona de Buenos Aires, se hacía vía barco. Acá lo que habla de que ese dato de que el tren había llegado a Posadas en el año 1912 puso de alguna manera en remojo, las barbas en remojo al sistema de barcos, al sistema fluvial de transporte, porque era muy caro. Y el caso es que el tren vino precisamente a abaratar los costos. La información habla de que las cargas que aquí se hacían, en principio, eran de cítricos, porque habla de naranjas, ¿sí? Es harto conocido que en la estación de Garupá, la carga principal, de ello también devienen las citrícolas alrededor de la estación de trenes, bueno, era exactamente eso, ¿no? De naranjas. Habla de otras mercancías, puede ser madera, puede ser tung, es decir, los tiempos fueron dando también otros agregados comerciales, pero también habla de ganado. Es muy probable que el ganado sea de Misiones, pero también de Corrientes, ¿sí? Ya se conocía por extensión
y en Entre Ríos, en la zona que bueno tenía más cercanía o allegamiento a la pampa húmeda, ¿no? De todas maneras, lo bueno de estos datos, bueno, acá hay ganancias en el orden de las 23.000 libras por aquel entonces, ¿no? Habría que calcular cuánto es hoy 23.000 libras. Esa era la ganancia que daba en el año 1911, según este informe, la vía férrea entre Posadas y Buenos Aires, ¿sí? Bueno, datos diversos de gastos, todo lo que se analiza en una reunión de directorio de esta característica. Santo Tomé aparece como un dato estable permanente, porque hasta ahí había llegado la vía del tren y luego se concretó su traza hasta Posadas, obviamente pasando por Garupa. ¿Qué más decirles? Bueno, habla también este informe de que no solo constituía la inversión ferroviaria de esta compañía inglesa la traza de lo que fue el ferrocarril Urquiza, sino también todo lo que tiene que ver con los tendidos de la zona de Entre Ríos, ¿sí? Habla de Concordia, ¿sí? Y lo que sí también aparece es una planificación respecto del ferry de Posadas. Acuérdense que esto terminó siendo también el vínculo operativo en el caso de pasajeros y mercaderías con la otra orilla, ¿no? Con Encarnación. Y ahí también queda el recuerdo del ferry, que era la manera en la que el tren llegaba al otro lado, ¿sí? Al lado de Encarnación. Era un desarrollo realmente grandísimo, que se había planificado a través, obviamente, de las inversiones de los ingleses acá en la zona.